Muy buenos días. En nombre del Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social y de la Fundación Aliarse, la organización promotora de las alianzas público-privadas, les extendemos la más cordial bienvenida. Es un gusto para tanto el Consejo como para Aliarse contar con la participación en este webinar del señor Luis Álvarez, quien fungirá como facilitador. Luis es el actual director ejecutivo de Cadesco. Al señor Jaime Mora, asesor de desarrollo regional y territorial de COMEX, a Marianela Feoli, la directora ejecutiva de la Fundación de Fundecooperación, y la señora Silvia Chávez, directora de Sostenibilidad del Banco Nacional. El objetivo de este webinar es profundizar sobre las oportunidades que existen para promover encadenamientos productivos en el contexto del COVID, entendiendo que más allá de impulsar políticas públicas e instrumentos que reactiven la economía a nivel macro, ¿no? Necesitamos definitivamente desarrollar iniciativas e instrumentos que reactiven la microeconomía, el desarrollo económico local, entendiendo que definitivamente hay algunos sectores que han sido muy seriamente afectados por el coronavirus, y otros sectores que han sido paralizados y que obviamente han arrastrado, han tenido un impacto muy grande en algunos otros subsectores, y que definitivamente tenemos que ayudar como de alguna manera sobreviven a esta durísima situación y las hacemos incluso más fuertes para cuando volvamos a la cierta normalidad, ¿no? El objetivo del webinar, más allá de identificar, digamos, las mejores prácticas, ideas para promover los encadenamientos productivos en este contexto, también es analizar cuál es el rol de las alianzas público-privadas, ¿no? Y en Aliarse entendemos las alianzas público-privadas como esa interacción corresponsable entre instituciones públicas y organizaciones privadas en las cuales las partes comparten recursos, riesgos, competencias para el logro de objetivos comunes, ¿no? Que contribuyen al fin al desarrollo sostenible del país. Y para ello nuestra labor se dirige a generar investigación, capacitación, asesoría y facilitar una serie de alianzas público-privadas, además de incidir en políticas públicas que contribuyan al desarrollo de las alianzas de una forma mucho más efectiva, y yo diría que hasta normal en Costa Rica, aunque entendemos que cada vez hay más conciencia de la importancia de estas alianzas e incluso parecen ser instrumentales en el contexto actual, ¿no? Durante la próxima hora, en el webinar, vamos a compartir 3 ponencias. Seguidamente haremos un bloque de preguntas para nuestros panelistas y cerraremos con una serie de preguntas que ustedes nos pueden compartir a través del chat para que podamos aclarar cualquier duda, sugerencia, recomendación que puedan hacer en este contexto, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, cedo la palabra a don Luis. Previamente le agradezco a Silvia si fuera posible que pongas la cámara para que todos te podamos ver y el resto, mientras no hablemos, pues estemos en mute. Muchas gracias y espero que el webinar sea de gran utilidad para todos ustedes. Muchas gracias, Aitor, y muy buenos días a todos los que están hoy conectados en este webinar y indudablemente saludar también muy especialmente a quienes van a participar hoy como panelistas y tener la oportunidad de poder compartir diferentes reflexiones que, como ya decía Aitor, son trascendentales en esta coyuntura en la que estamos con la atención no solamente de la crisis, sino de poder hacerle frente a una nueva normalidad en la cual indudablemente tenemos que complementar lo que ya traíamos con las nuevas realidades a las cuales tenemos que enfrentarnos. Y en esto yo quisiera empezar haciendo algunas reflexiones porque indudablemente el tema de las alianzas público-privadas ha sido un tema fundamental para poder fortalecer o poder maximizar recursos que no necesariamente desde el Estado se han tenido para atender las diferentes necesidades de un entorno que necesita ser cada vez más favorable al desarrollo productivo del país y en el cual indudablemente el tema de la infraestructura, por ejemplo, es uno de los grandes desafíos que hemos tenido antes del COVID y que ahora va a ser mucho más necesario y estamos viviendo en este momento situaciones, por ejemplo, a través de las fronteras donde si bien está generándose un conflicto producto del tema
de transportistas, pero si tuviéramos vías alternativas también desde el punto de vista de construcción de infraestructura, eso nos permitiría estar mejorando la relación de comercio entre la región y eso pasa por decisiones que durante mucho tiempo quizá hemos tardado mucho en tomar para poder hacer inversiones que son importantes para el país y para el desarrollo de la región. Además, tenemos rezagos que los diferentes índices de competitividad han venido dando, que no van a quedar aislados y que más bien pueden agravarse a partir de la crisis que estamos viviendo, que si además de eso le sumamos las limitaciones presupuestarias que podemos enfrentar y hacia adelante, que ya traíamos también rezagados y sobre todo en el caso de Costa Rica con un déficit fiscal importante, indudablemente creo que eso nos pone grandes desafíos. Hemos dado pasos y esa discusión histórica en la cual desde el punto de vista ideológico quizá las alianzas público-privadas fueron una limitante en el pasado, creo que conforme han ido pasando los años hemos ido evolucionando y hoy la vemos como un elemento mucho más positivo, pero también con grandes tareas por delante. Entonces yo creo que el escenario que tenemos hoy en el marco de este webinar va a ser una gran oportunidad para poder analizar en la coyuntura del COVID esos desafíos que podamos tener. Y indudablemente con Jaime, como ya decía Héctor, asesor de desarrollo regional y territorial de COMEX, desde donde se han venido generando diferentes iniciativas y diferentes apuestas para poder fortalecer las alianzas público-privadas, o con Marianela, desde el ámbito de Fundecooperación, que ha sido un actor fundamental en incorporar al sector privado y al sector público para generar sinergias positivas, y creo que conocer las experiencias va a ser clave, y el análisis que se está haciendo en esta coyuntura, e indudablemente desde el ámbito del Banco Nacional con Silvia, que han venido generando iniciativas importantes a través del desarrollo comunal, a través de la vinculación de instrumentos financieros que permitan realmente impactar de manera positiva en ese proceso de vinculación entre el sector privado y el sector público. A ellos les doy la bienvenida a este webinar y mencionar que vamos a hacer un primer abordaje en presentaciones de cada uno de ellos, de un espacio de unos 10, 15 minutos máximo, para que después tengamos una posibilidad de dialogar a partir de esas intervenciones sobre algunos puntos que creo que son importantes reforzar. Y yo quisiera, para hacer este primer acercamiento, darle la palabra a Jaime para que haga su presentación y arrancar con Jaime en este webinar. Sí, muy buenos días a todos y todas. En primera instancia, un agradecimiento especial a Aliarse por la invitación, y desde un principio pues, hemos estado en la mejor anuencia, y creo que en estos tiempos más que nunca tenemos que unirse, como es el objeto de este proceso. Me voy a permitir compartir una presentación, y aunque es un poquito más larga, después la voy a compartir, se la voy a enviar a Aliarse por si alguno tiene interés, pero voy a tratar de hacerla lo más resumida posible, ¿verdad? Tal vez parece que el anfitrión necesito que me habilite porque me inhabilitaron el compartir pantalla. Entonces, si por favor me habilitan. Ya estamos haciéndolo, Jaime, un segundito. Perfecto. Jaime, ya lo puedes compartir, ¿eh? Sí, gracias. Sí, el enfoque que voy a tratar de darle a esto, porque creo que más que nunca, digamos, en estos tiempos también tenemos que tener un referente no solamente teórico, sino también práctico. Voy a hablarles sobre el tema de encadenamientos productivos y alianzas público-privadas en este contexto del COVID, desde un enfoque de los ecosistemas productivos, que es un elemento que desde hace algún tiempo venimos trabajando nosotros en diferentes instituciones. Voy a tratar de abordar temas como los efectos del COVID en primera instancia, temas de leyes que rigen los ecosistemas productivos y que están sumamente vinculados a los procesos de las alianzas público-privadas, y cómo podríamos implementar una estrategia alrededor de esto, basado también en un enfoque de clústeres y cadenas de valor. Vamos a tratar de abordar un problema central, que es cómo deben funcionar los encadenamientos productivos desde un enfoque ecosistémico,
para potenciar alianzas público-privadas en contexto de crisis. En ese sentido, tal vez algunos elementos que es importante, digamos, en términos de perspectiva, digamos, de lo que está sucediendo en el mundo y que podrían tener un efecto en todos los ecosistemas y, por supuesto, que en las cadenas productivas. En la parte agrícola, digamos, están organizando, estamos teniendo una serie de situaciones con muchos productos perecederos que dependen de cadenas logísticas sofisticadas. Por ejemplo, el mayor productor de fosfato en el mundo es China, y en este momento uno de los procesos que se han interrumpido producto del COVID es precisamente la producción de estos minerales, y eso va a tener repercusiones en todas las cadenas, por ejemplo, agrícolas a nivel mundial, y incluso, digamos, en el tema de los procesos de producción agrícola, porque todo el proceso de fertilización podría verse afectado, dado que China es el mayor productor del mundo. Van a haber impactos muy duros, comenzando, por ejemplo, en el sector servicios, que vimos que fue uno de los primeros que colapsó. Después esto generó efectos en la parte de la industria. Y por último, los temas de la agricultura, digamos, ya que la comida, evidentemente, como un bien necesario, es uno de los elementos que empiezan a perder, de los últimos elementos que empiezan a perder empleos, pero ya estamos perdiendo empleos también en ese ámbito. La prioridad de todas las cadenas de suministro de alimentos va a ser cumplir estrictamente una serie de instrucciones para evitar una mayor diseminación del virus. Parte de lo que mencionaba Luis en el inicio, ya estamos de cerca, o sea, en nuestro propio patio estamos recibiendo los efectos de eso, y eso va más que un tema de una coyuntura en este proceso, de un tema puntual, podría convertirse en una tendencia. ¿Qué efectos también va a provocar esto? Va a haber incrementos en los precios del mercado y los precios de los productos agrícolas. Recordemos que los productos agrícolas son inelásticos en buena medida y se van a convertir muchos otros en más inelásticos en virtud de que van a haber efectos en la producción agrícola, y aquellos bienes básicos se van a convertir cada vez en más relevantes. Muchas de las economías van a empezar en procesos de autoabastecimiento y van a cerrar sus fronteras, incluso tratando de proteger su propia producción, y esa condición de inelasticidad de esos productos ante una demanda permanente y creciente va a provocar en ese sentido incrementos en los precios. Las cadenas de suministros en las cuales están relacionados los procesos de encadenamiento van a sufrir procesos de ralentización. Por ejemplo, de todos es sabido, los que utilizan incluso plataformas internacionales, que los pedidos están durando mucho más tiempo. Por ejemplo, recientemente una empresa como Amazon a sus clientes premium les solicitó que les iba a dar un seguimiento, digamos, económico para que les permitieran entregar sus productos con ciertos niveles de atraso. La empresa más grande en este momento en temas de distribución, ya ahí se denotan efectos. Elementos como la parte de la salud del agricultor es un elemento en las cadenas de valor y evidentemente en los procesos de encadenamiento que a veces no consideramos, porque también ellos van a sufrir un efecto. Pensemos solamente en el caso de Costa Rica. Nosotros tenemos una alta migración de poblaciones, por ejemplo, Nove, de Panamá, que vienen en la parte de la recolecta de café. ¿Qué vamos a hacer? Son alrededor de 7,000 y resto de personas, casi 8,000 personas, que hay dos opciones: o cerrar las fronteras y se van a recibir efectos en la parte productiva, o tendríamos que implementar todo un proceso de salud pública para poder atender a esa población y que las cosechas no se nos vean afectadas. Igual eso podría pasar en otras plantaciones, como la piña y demás, en la época de la zafra, de la caña también, que estas actividades se desarrollan utilizando una gran cantidad de mano de obra, incluso extranjera. La fuerza laboral, los trabajadores temporarios, todo esto en las cadenas de suministros y en las cadenas de valor van a sufrir efectos, ¿verdad? Y por lo tanto, a futuro, uno de los elementos más relevantes va a ser la seguridad laboral. Hoy, por ejemplo, si nosotros tuviésemos un mecanismo que nos garantizara que los choferes transportistas de Centroamérica vienen en excelentes condiciones, simplemente dejaríamos el paso sin hacer ninguna revisión. Pero hoy no se tiene ninguna garantía de que, por ejemplo, esta situación se vaya a presentar en el corto plazo. Ya ahí hay una interrupción en los procesos de producción
y a futuro una de las tendencias va a ser el tema de la sanidad y la inocuidad como un elemento fundamental en las cadenas de valor y en los procesos de encadenamiento. Efectivamente, ya hemos mencionado otro tipo de problemas. ¿Qué elementos también es importante tener en consideración en todo este proceso? La Organización Mundial de Comercio prevé que van a haber efectos significativos en el tema, digamos, propiamente del comercio mundial. El comercio mundial para 2020 se estima que va a caer entre un 5 y un 30%, lo que extendería aún más la crisis, y los actores relacionados a todas estas cadenas de valor van a tener efectos desde los productores, compradores, transportistas, con los cuales, digamos, tanto el sector público como privado tienen encadenamientos. Se estima que el PIB mundial, que anteriormente iba a crecer en el orden del 3%, va a caer en el orden del 5 y el 6%, es decir, una diferencia en el orden de 8 puntos porcentuales, y esto sería una caída aún más pronunciada con el tema, digamos, de la gran crisis que se dio en el 2009. Pues recordemos que las crisis son cíclicas y podríamos decir que todavía no nos hemos recuperado de los procesos de la gran crisis, y en términos de Maurice Dobb estamos viviendo una onda baja de la crisis de nuevo, ¿verdad? Y esa onda baja de la crisis se ha profundizado aún más que la misma del 2009. Cuanto mayor es la participación del sector servicios en el PIB, mayor va a ser la caída. Nosotros vamos a tener en Costa Rica efectos porque el sector servicios prácticamente representa una tercera parte de nuestra economía, ¿verdad? Algunos sectores como turismo sabemos que representan el orden del 8.5% del PIB. Según un banco como el Bradesco, la economía de Estados Unidos va a reducirse en el orden de 1.5%. Y como ya hemos sabido, cualquier situación que se presente en Estados Unidos va a generar un impacto en Costa Rica, porque alrededor del 50% de nuestras exportaciones, de nuestros encadenamientos internacionales, están vinculados estrechamente con la economía de Estados Unidos. En los últimos años, también el mercado chino ha venido cobrando importancia para Costa Rica, y se estima que China va a crecer solamente en el orden del 3%. Recordemos que China venía creciendo en el orden del 6 y 8%. Entonces el impacto en el PIB mundial va a ser sumamente fuerte. Y en el caso de Europa, también otro socio comercial importante para Costa Rica, producto del ACUA, del acuerdo con la Unión Europea que tenemos, se estima que va a haber una disminución en el orden de 2.2% de su economía, ¿verdad? Esto, digamos, efectivamente va a traer una serie de efectos en diferentes niveles. Voy a tratar solamente de describir dos efectos o en dos ámbitos, pero hay otros ámbitos en la parte comercial, etcétera, que va a generar. En la parte productiva va a haber efectivamente una disminución en la producción de los sectores. Es posible, y no solamente por la lamentable pérdida de vidas humanas, sino también porque se están cortando los procesos de traslado de la mano de obra hacia los diferentes países, que se podría presentar una escasez de mano de obra, que podría interrumpir procesos de producción y en el procesamiento y producción de alimentos, sobre todo en el caso de cultivos mano de obra intensivos, como en el caso de Costa Rica, la caña, el café, etcétera, ¿verdad? Va a haber efectivamente, digamos, un impacto en la producción de cultivos. Algunos cultivos, como por ejemplo los cereales, no necesariamente se van a ver afectados, pero algunos otros cultivos intensivos, como hemos mencionado, sí se van a ver afectados. Un impacto más perceptible, por ejemplo, en las cadenas agropecuarias, va a ser en el tema, digamos, ganadero, por ejemplo, por un acceso reducido a la alimentación animal. Y en el caso de Costa Rica es interesante, la cadena de valor, por ejemplo, de lo que es ganadería, es la cadena en Costa Rica que tiene mayores niveles de encadenamiento hacia adelante y hacia atrás. Esto lo ha verificado el Banco Central y nosotros, por ejemplo, en la estimación de los sectores impulsores de la economía costarricense. Van a haber limitaciones logísticas también en ese sentido. Por ejemplo, un posible incremento en las tasas de flete y menor capacidad, por ejemplo, en la disponibilidad. Ya vemos que en el tema del transporte aéreo hay una limitada posibilidad. Entonces, la posibilidad de lograr encadenamientos internacionales en algunos sectores va a ser mucho más limitada, ¿verdad?
Evidentemente, las cadenas de suministro de alimentos, algunas van a ser interrumpidas por temas de bloqueos en rutas de transporte y en algunos procesos que ya los estamos viviendo. Esta presentación incluso la elaboré antes de que se diera esta situación con Nicaragua, no lo puse particularmente, y desgraciadamente ya se cumplió, digamos, una de esas predicciones, ¿verdad? Restricciones en la parte de transporte, medidas de cuarentena. Bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si Centroamérica no nos garantiza que los choferes vienen en condiciones de salud estables? O tendremos entonces que recurrir a otro tipo de alianzas público-privadas para garantizar, dado que, con todo respeto, en algunos casos los estados no están respondiendo a esta situación que es necesaria, ¿verdad? Evidentemente eso va a provocar freno en las capacidades productivas. ¿Qué elementos es importante considerar? Los encadenamientos productivos no son modelos nuevos. Uno lo podría ver de manera simplista como una relación entre pymes y empresas más grandes. Pero este tema es mucho más complejo. Tenemos que abordarlo desde una óptica más amplia, más integradora, considerando que los encadenamientos productivos no solamente está involucrado necesariamente en la relación de una pyme con otra pyme, sino que hay una serie de actores. En ese sentido, desde el punto de vista de lo que nosotros hemos trabajado, consideramos que el enfoque de ecosistemas productivos, entendiendo un ecosistema productivo, como vamos a verlo ahora, como un elemento que integra una serie de factores, este concepto nosotros lo traemos de las ciencias naturales, en donde un ecosistema está formado básicamente por dos grandes elementos, el medio ambiente y los organismos. Y cualquier alteración que haya en ese proceso, cualquier alteración que haya, por ejemplo, en un ecosistema natural, va a tener diferentes efectos. Los ecosistemas naturales, si hemos encontrado nosotros en los estudios que hemos hecho, que están estrechamente relacionados, las leyes naturales aplican perfectamente, digamos, hacia los ecosistemas productivos y evidentemente hacia el tema, digamos, de los encadenamientos. Hay tres leyes fundamentales que rigen los ecosistemas naturales y que, reitero, aplican para los ecosistemas productivos. Una de esas leyes es la entropía, cuando se pierde la integración y la comunicación entre sí, entre los factores. Eso, por ejemplo, digamos, se da ya sea cuando se introduce, por ejemplo, una nueva especie en el sistema, digamos, en un ecosistema natural, haciendo la analogía, en este caso, digamos, cuando no hay una adecuada comunicación, por ejemplo, entre los actores sociales y económicos de una determinada actividad. Por ejemplo, hoy se está presentando el ejemplo que seguimos. Costa Rica quiere defender la salud pública, digamos, pero hay actores que tienen otros objetivos en la región y que de alguna manera no están compartiendo eso, entonces está dando ese proceso de esa entropía. Otra ley que es importante, que es como lo contrario y que es importante entenderla en materia de encadenamientos productivos, es cuando se da una sinergia. La sinergia significa literalmente cuando estamos trabajando todos de manera en conjunto, actores públicos y privados, para cumplir un objetivo. Pero quizás una de las leyes más importantes que viene de los ecosistemas naturales y que todos debemos de entenderla es la homeostasis. La homeostasis se da, que es la capacidad de cualquier organismo de adaptarse a las nuevas condiciones. Hoy más que nunca nosotros estamos evidenciando que es necesario que los seres humanos nos adaptemos a estas condiciones. Y esa capacidad de adaptación es la que nos va a permitir llegar a un estado de equilibrio. Si nosotros no nos adaptamos a esas condiciones, van a haber elementos. Esto debe verse de manera sistémica, o sea, no solamente desde el punto de vista microeconómico, como a veces se ve, sino también entender que las alianzas tienen que venir desde los niveles macro, en los niveles meso, que ahí es donde se construye la política pública, y también los niveles meta, en donde se dan precisamente todas estas alianzas público-privadas para cumplir los determinados objetivos. En ese sentido, digamos, no voy a detenerme mucho en esto, que quisiera ver que las empresas como tal en esos procesos son como una célula que están interrelacionadas con diferentes partes del sistema y que cualquiera de esos elementos que falle va a provocar efectos negativos en todo ese proceso. En ese sentido, nosotros lo que estamos proponiendo y viendo el ecosistema productivo es una interrelación sistémica de todas las variables económicas, sociales, actores,
y lo que va a ayudar, digamos, o que va a incidir, digamos, en los procesos, en la capacidad de sinergia, adaptación o entropía, dependiendo de lo que se dé. Nosotros tenemos que buscar esos procesos. ¿Qué es lo que nosotros en ese sentido estamos planteando? Digamos, que los mecanismos para trabajar en encadenamientos productivos en contextos de la crisis deben de llevar, digamos, una serie de pasos. Debo de hacer un diagnóstico multidimensional para ver qué factores están incidiendo desde el punto de vista social, económico, de actores, identificar cuáles son esos brechas que existen y a partir de ahí hacer intervenciones articuladas y comparándome continuamente con otros mejores para poder interactuar en ese proceso. Hay diferentes formas de encadenamiento. Una de las que hemos hablado es B2B, o sea, empresa versus empresas, pero a veces no tenemos en consideración que una de las formas también en que nosotros podemos trabajar en los procesos de encadenamiento es a través de clústeres o cadenas de valor. En ese sentido, vamos a entender un clúster, digamos, como una concentración geográfica de empresas, de actores públicos, privados y de la academia, trabajando de manera orientada, digamos, para corregir una serie de brechas en términos de competitividad y productividad. El clúster no es, por ejemplo, digamos, un oligopolio, ni tampoco es una cámara. Las cámaras tienen objetivos de orden gremial, los polios de control del mercado. En el caso de los clústeres, son una excelente opción para poder desarrollar un modelo de cooperación público-privado que permita, digamos, cooperar en beneficio común de todos los actores que están relacionados a eso. En Costa Rica estamos desarrollando procesos en este momento en el Caribe, en Pacífico Central y en la región norte, en donde estamos trabajando e implementando, digamos, diferentes procesos de clúster. Incluso en el Caribe ya se constituyó el primer clúster de todo Centroamérica, el clúster de logística del Caribe, en el cual me tocó a mí conducir el proceso metodológico, ¿verdad? Si alguien quiere más información, se lo podemos dar. Y el otro, aquí les estoy dando una ruta de cómo debe constituirse, pero también el otro componente es el tema de las cadenas de valor. O sea, yo no solo puedo ver el tema de los encadenamientos productivos como un tema aislado, porque yo lo podría ver de manera simplista, conectar a uno con otro, pero eso es un enfoque desde la oferta, no un enfoque desde la demanda. Cuando yo trabajo, no es lo mismo una cadena productiva o una cadena de valor. En las cadenas productivas yo estoy pensando solamente en oferta. En las cadenas de valor estoy pensando desde la demanda. Y ahí debo de analizar que si bien es cierto, la demanda es lo relevante, debo de trabajar en todas las fases de la cadena de valor para lograr encadenamientos productivos más robustos. Y ese proceso no se hace solo. En ese proceso necesariamente tiene que estar la academia, tiene que estar el sector público y las empresas relacionadas trabajando para atender las brechas desde la preproducción, desde la producción, en los niveles de los procesos de industrialización, la comercialización y un tema que es fundamental y transversal, que es el tema de desarrollo de capacidades empresariales. Don Luis, no sé cómo estoy de tiempo, entonces... Estaríamos con el tiempo ya, Jaime. Si quiere, más bien Perfecto, lo podemos entonces, dejar en la parte de sí, preguntas. yo lo dejaría acá y después podemos seguir hablando de algunas conclusiones al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Yo creo que hay elementos importantes que podemos retomar en la siguiente etapa y yo más bien voy a darle la palabra a Marianela para que haga su presentación. Muy buenos días y me uno al agradecimiento a Yarse por organizar este webinar y un poco fomentar el intercambio que podemos tener desde las diferentes perspectivas y un poco lo que estamos haciendo. Pienso que la presentación de don Jaime sirvió de fantástica base para un poco lo que voy a contar. Quizás yo voy a ir más a ejemplos específicos de lo que estamos haciendo desde Fundecooperación, que tal vez ilustran un poquito lo que
lo que menciona don Jaime, pero inclusive que orientan hacia dónde podríamos estar tal vez llevando un poquito más adelante el proceso. Tal vez comenzar contando, y creo que aquí lo importante es, sobre todo para los que no conocen a Fondo de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, pues un poco nuestro enfoque va de alguna forma a fortalecer esa transformación o ese crecimiento o ese desarrollo que podamos tener, que tenga un enfoque ambiental, social, económico, a nivel integral. Y Fondo de Cooperación en sí es una alianza, digamos. Nosotros tenemos en nuestra junta directiva representación directa de sector privado, ONGs, gobierno local y además academia. Entonces, de alguna forma, a lo largo de estos 25 años nos ha tocado justamente buscar esas oportunidades de sinergia y aparte de eso, trabajar muy de cerca con muchos otros actores, más allá que los que están en nuestra junta, justamente para generar estas oportunidades y tratar de potenciar y apoyar y facilitar. En ese sentido, y tal vez creo que es importante mencionar, nosotros los mecanismos que tenemos es principalmente desde el punto de vista financiero, y lo que hemos venido haciendo es uniendo dos tipos de alternativas, una que tiene que ver con crédito y otra que tiene que ver más bien cómo desde proyectos de cooperación integramos y buscamos ese desarrollo social y ambiental, y quizás un poco más lo podemos ver a nivel de figura, es cómo eso que podemos hacer, esos nuevos enfoques y esas nuevas sinergias y esos nuevos desarrollos, más bien entonces logramos escalarlos con un programa de crédito o bajarlos a nivel de los pequeños productores. Entonces, tal vez mucho más concretamente, quiero contar, bueno, estamos en todo el país, inclusive tenemos un enfoque de cooperación con otros países, pero aquí creo que lo más importante es que nuestro enfoque ha sido, y por eso me gustó mucho como lo mencionaba don Jaime, ese enfoque de sinergia, dónde estamos, porque al final nuestro éxito o no éxito se podría dar si generamos o no esa colaboración y ese compromiso y esa sinergia de trabajo en conjunto. Tal vez un ejemplo de una de las diferentes alianzas que tenemos que nos han generado o nos ha apoyado lograr inclusión social y financiera es específicamente con el Fideimas, donde con alianza con el Fideimas hemos podido llegarle a 160 familias en condición de pobreza extrema o pobreza, que no serían sujetos de crédito, y que bueno, que con esto podemos estar apoyando a ese mejoramiento productivo o de oportunidades de negocio de estas personas o de estas microempresas. Quiero contar también de una alianza y afortunadamente veo que dentro de los participantes hay varias de las personas que son parte de esta alianza, y realmente eso me alegra muchísimo. Esta alianza se llama Tu Modelo Turismo Motor de Desarrollo Local, y que está enfocado en ver cómo acercamos al sector turismo, y yo sé que esto es en tiempo de COVID y hoy que llegamos a los 5 millones de personas contagiadas a nivel del mundo, el turismo es especialmente uno de los sectores mucho más afectados, y todos los que dependen del turismo también. Pero Tu Modelo es un proyecto que hemos venido, o una alianza porque es más que un proyecto, es una alianza, una iniciativa que hemos venido trabajando ya de hace año y casi 2 años, de cómo acercamos a que el sector turismo fortalezca y accese esas cadenas de valor de la comunidad, cadenas sostenibles. Entonces, que los hoteles o los sectores de turismo o las empresas, en vez de venir a la gran área metropolitana o a las zonas centrales, que usen y aprovechen los productos y encadenen sus productos a nivel local. Tal vez aquí se explica un poquitico mejor. La idea que tenemos, y yo no sé si el mouse se ve cuando lo muevo, pero que tenemos Tu Modelo está
o conectando a ese sector o a esos productores y productoras de la región que tienen sus productos sostenibles, que además están, no sé, produciendo tomates, cebollas, lechugas de forma sostenible, con el sector de turismo, que además eso genere una oportunidad para el sector turismo de que está no solo haciendo compras con causa, y entonces está apoyando a grupos de productores locales, a familias que están en la zona, generando ingresos y generando valor, pero además también asegurando ese valor agregado al sector turismo no solo por apoyar directamente a la zona, sino también en producción sostenible. Entonces, al final estamos promoviendo economía, crecimiento de la economía, grupos de mujeres de la comunidad generando empleo, participación de jóvenes, y además también estamos asegurándonos, y eso es, tu modelo busca que estos grupos de productores y productoras locales estén implementando medidas no solo de sostenibilidad, sino de adaptación al cambio climático. Entonces, de alguna forma, tu modelo lo que, por un lado, mapea cuáles son, desde el punto de vista de la oferta de productores en las diferentes zonas, pero también a nivel de las cadenas de valor y cuáles son esas demandas desde el punto de vista de turismo, para poder generar directamente relaciones, conexiones comerciales. Aquí es importante que tanto el ICT como el Ministerio de Agricultura son protagonistas en esta alianza, pero no es solamente nosotros tres, que podríamos decir Fondecooperación, MAG e ICT, simplemente somos, como decir, los promotores iniciales de esta alianza. Estamos muy, muy felices de que se ha generado un impacto colectivo. Esto es una iniciativa que es un impacto colectivo en muchísimos diferentes niveles, tanto a nivel nacional, donde hay aparte actores como por ejemplo el INA, INDER, a nivel de asistencia y capacitación, y el MAC, por supuesto, pero también, y don Jaime y COMEX directamente, con el apoyo directo de don Jaime en el tema de mapeo de cadenas de valor, y cámaras de turismo, la Cámara Costarricense de Hoteles, CANAECO, CANATUR, son organizaciones gremiales que además han estado muy, muy activamente, pero inclusive también hay otras organizaciones como CACORE o FUCOGA que son parte a nivel nacional. Y a nivel de zona norte se ha venido implementando ya a pilotaje, porque también como iniciativa, desafortunadamente, bueno, o afortunadamente por otro lado, pues hay que orientar esfuerzos para poder asegurar que haya resultados. Y entonces la zona inicial, hay dos zonas principalmente donde se ha venido trabajando, que es a nivel de zona Chorotega y a nivel de zona norte, pero en la zona norte ha tenido un empuje de muchísimos actores locales muy fuerte, y ha tenido un compromiso, y que quizás es una de las cosas más interesantes, el compromiso de organizaciones, tanto a nivel público como por ejemplo las municipalidades, o el MAKE a través de su red de pymes en la zona norte, o muchas de las cámaras de turismo de esa zona en conexión con organizaciones, con instituciones públicas a nivel nacional, pero que en sus áreas específicas a nivel de zona norte han estado trabajando justamente para conectar esa oferta con esa demanda, esas oportunidades, porque eso abre, ¿verdad?, una serie de necesidades adicionales. Bueno, tengo productores que necesito que entiendan cuáles son las necesidades del sector turismo, pero entonces tengo que entender cuáles son esas necesidades de turismo y comunicárselas al sector agro o a los grupos de productores. Significa que los grupos de productores se tienen que fortalecer, significa que tiene que el sector turismo entender también cuál es la realidad de los productores, y en general tiene que haber un proceso importante de empatía y comunicación. Esto es quizás uno de los temas más importantes. Ahora en tiempo de COVID, el principal tema es, bueno, ahora el sector turismo desafortunadamente está en temporada cero, y apenas está reactivándose, y quizás aquí es donde decimos es, bueno,
quizás justamente el enfoque de que esa reactivación, cuando logremos que se dé en el sector turismo, y ojalá bastante pronto, sea con un enfoque de compras locales, de generar mayores resultados y riqueza y beneficios y impacto a nivel positivo, a nivel de la comunidad. Entonces, de esa forma podemos estar logrando un mayor impacto a través de esta iniciativa de Tu Modelo. Otra de las iniciativas que quería comentarles, que también, si bien se venía trabajando desde antes del COVID, tenemos ya un poco de año y resto de estarla trabajando, también en una alianza público-privada, se convierte también en este momento de COVID especialmente relevante de ponerla en marcha. Y esto tiene que ver lo que le hemos llamado el Centro de Innovación Agropecuaria, que está enfocado en ver cómo podemos apoyar a muchísimos más productores, y aquí es importante, es una alianza del INA, Fondo de Cooperación, el MAG, Corfoga, la UCR, la Cámara de Productores de Leche, el INTA, y queremos sumar muchas más instituciones, así como el caso que comentaba de Tu Modelo. Al final lo que busca es sumar todas las iniciativas que hayan a nivel, conectar iniciativas que hayan en las diferentes regiones o en los diferentes ámbitos. También pretende sumar todo lo que haya, entonces también bienvenidos todos los que quieran sumar a esto. Lo que se trata es de ver a través de una plataforma tecnológica que el productor pueda tener acceso a asistencia técnica, que probablemente en este momento depende de que el extensionista del MAG o del INA lo visite. No hay suficiente personal, además en este momento de movilidad restringida todavía es más difícil. Bueno, pues entonces, ¿cómo podemos lograr que un centro virtual pueda apoyar considerando recomendaciones de personas expertas y datos especializados que ya existen, o utilizando el Sistema Nacional de Información Territorial, el SNIT, o información meteorológica y alerta temprana? Todo esto le ayude al productor con información específica de su finca, de sus condiciones, de qué es lo que está produciendo, en qué zona está, qué tipo de suelo es, qué tipo de, no sé, todo el tema de zonificación agroecológica, etcétera, que le ayude a saber, bueno, entonces, qué cosas puedo hacer para mejorar la producción, incluyendo enfoques de mejora en rentabilidad, acciones climáticas, mejora productiva y en general lograr también adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático. Esta persona, digamos, productor o productora, puede tener entonces, mediante esta plataforma, alternativas para poder hacer su autoevaluación, dependiendo, ¿verdad? Muy específica, y tener recomendaciones, poder hacer consultas específicas, inclusive se le puede avisar, mire, cerca de su área va a haber un día de campo que está organizando, hay una capacitación, hay un webinar que está organizando Aliarse, conéctese para, o lo que fuera, ¿verdad? Pero que sea muy dirigida dependiendo del sector, zona, intereses, ¿verdad? Y cosas particularidades. Con esto pretendemos conectar no solo con los ODS, sino también, ¿verdad? Con el plan de descarbonización, con el Plan Nacional de Desarrollo y en general, y con la estrategia de ganadería baja en carbono específicamente. Hay muchas otras actividades donde hay una conexión directa entre el Ministerio de Agricultura, el INTA y Corfoga y cámaras de producción de leche y otros organismos y otras asociaciones de productores enfocadas en fortalecimiento de capacidades. Bueno, no podemos hacer días de campo en tiempo del COVID, pero a lo mejor, y es parte de lo que hemos venido haciendo, bueno, podemos tener ese tipo de fortalecimiento de capacidades a nivel virtual y tal vez tratar de cambiar muchas de estas actividades a días de campo virtual o a conectar a nivel de plataformas virtuales. Y aquí quiero aprovechar y comentarles de esta iniciativa de enraizadas.com, que ojalá la puedan accesar, que ha sido es un ejemplo de muchas de las plataformas que han surgido y que hemos visto surgir. No es una iniciativa de Fondo de Cooperación, pero sí como buena iniciativa queremos promoverla. Muchas de estas plataformas de comercialización virtual que han venido acercando a productores al mercado.
Dentro de ese enfoque de virtualización hemos tenido, y aprovecho tal vez para comentarles, dentro de muchas de las alianzas público-privadas en las que hemos venido trabajando con instituciones tanto de la academia como del sector agro, como del sector privado, hay una serie de webinars que hemos venido comentando de qué cosas están haciendo. Entonces, aunque en este espacio de tiempo no voy a poder profundizarlo, sí los invito a que visiten en la página web de Fondo de Cooperación esos diferentes webinars que hemos tenido. Algunos ya fueron y otros van a ser, pero están las grabaciones, justamente como para poder seguir entre todos, ir construyendo esfuerzos y seguir trabajando juntos. Con esto, pues es un poco, digamos, una pincelada de algunas de las cosas que estamos haciendo, pero me parece importante sobre todo en ese esfuerzo, y insisto en ese gran esfuerzo que hace Aliarse de unir iniciativas y unir energías para poder quizás lograr mucho más resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianela. Sin duda, yo creo que la presentación nos vincula muy bien los planteamientos conceptuales y el enfoque que nos daba Jaime con respecto al tema del fortalecimiento del encadenamiento productivo y particularmente con ese tema de los ecosistemas productivos que ahora más adelante voy a tocar para que ampliemos con cada uno. Y ver esas experiencias que desde Fundecooperación se han venido aplicando tanto en la parte de inclusión social como la vinculación del sector agropecuario, que es quizá uno de los sectores más afectados por todo el tema del impacto del COVID, no solamente en el mercado local, sino también en el mercado internacional. Y bueno, para continuar, voy a darle la palabra a Silvia Chávez del Banco Nacional. Silvia nos va a abordar el tema del fortalecimiento de las economías locales por medio de las alianzas público-privadas. Así que muy buenos días, Silvia. Bienvenida. Muy buenos días, un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Un agradecimiento muy especial a Aliarse por la oportunidad que nos brinda para que podamos compartir experiencias, conocimiento, pero sobre todo para que también logremos alianzas que son las que hacen posible que logremos construir el país de progreso que todos queremos. Y también un agradecimiento a Consejo Consultivo de la Responsabilidad Social, esta plataforma multisectorial que precisamente logra que nosotros podamos generar alianzas y generar trabajos en conjuntos para el crecimiento de Costa Rica. Proyectos productivos locales. Proyectos productivos locales es una iniciativa que viene promoviendo el Banco Nacional desde hace más de una década. Y bueno, ¿en qué consiste? Esta iniciativa consiste en poder empoderar a las asociaciones de desarrollo para que se conviertan en pequeñas y medianas empresas. Las asociaciones de desarrollo son las que están moviendo en las comunidades una forma diferente de hacer las cosas. Personas que cuentan con la pasión, la disposición y el ánimo para poder construir mejoras para la comunidad y que viven en un escenario riquísimo, porque Costa Rica es riquísimo para explorar, para explotar y para realmente poder generar emprendimientos, encadenamientos, nuevos negocios y nuevas formas de hacer las cosas. Pero ¿qué necesitan estas asociaciones de desarrollo? Necesitan poder tener esa capacidad de financiamiento y de conocimiento técnico para poder sacar adelante un proyecto productivo. Es aquí donde el Banco Nacional por más de una década ha apoyado a estas asociaciones de desarrollo para que puedan generar negocios que son para la comunidad y por la comunidad. ¿Cómo funcionan? Les damos capital semilla, capital no reembolsable, no es un financiamiento, es un aporte económico para que empiecen a construir el negocio, para que empiecen a construir una nueva forma de generar productividad en la comunidad. ¿Y esto qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho en el día de hoy ya 54 proyectos productivos, muchos exitosos, otros que se han quedado en el camino. Pero estas lecciones de aprendizaje lo que nos dicen es que falta esa alianza público-privada para poder cerrar la llave, para poder cerrar el ciclo. Es decir, generar el
el tema económico, el financiamiento a través de los recursos girados por el Banco Nacional, pero poder acompañarlos de asesoría técnica. A raíz del COVID-19, en el Banco Nacional vimos la necesidad de abordar estas comunidades con dos fases, con dos objetivos. El primero, apoyar la reactivación de la economía local, es decir, inyectar recursos económicos en la localidad, implementar estrategia de economía circular. Esto lo logramos cuando empezamos a inyectar recursos económicos a la Asociación de Desarrollo para cumplir una primera condición básica, que es la necesidad de alimentos para la mesa de cada uno de nosotros. Y a raíz del COVID, muchas personas se quedaron sin trabajo, como ya lo sabemos. Muchas empresas comunales que se dedicaban al turismo tuvieron que cerrar y necesitaban esta mano amiga de una entidad bancaria, en este caso el Banco Nacional, con apoyo de otras organizaciones que se involucraron, como por ejemplo Mar Viva, Fundación Dejando Huella y Dinadeco, para poder llevar alimentos. Pero en el Banco Nacional estamos completamente comprometidos con la sostenibilidad. Es decir, creemos en la necesidad de apoyar, pero que sea un círculo virtuoso donde el proyecto se hace sostenible en el tiempo. Es decir, se trata de generar un negocio que permita a la comunidad a poder generar sus propios recursos económicos, su propio dinero y sus propias fuentes de trabajo. No podíamos quedarnos solamente en la compra de alimentos porque nos convertimos en asistencialismo. Y el asistencialismo no es sostenible en el tiempo, no perdura, sino que sucede que después de al cabo de que los víveres se agotan, ya ellos no tienen una forma para seguir construyendo una mejor calidad de vida. Es por eso que también pensamos en una iniciativa de fase 2, que es generar empleo, encadenamientos y emprendimientos por medio del apoyo financiero a proyectos productivos locales. Es decir, fase 1, ayuda humanitaria, se brindan alimentos y se logra además que estos alimentos se compren en comercios locales para que el dinero quede ahí en la localidad, para seguir generando recursos en la localidad. Y una fase 2, que es la generación de proyectos productivos para apoyar a las comunidades en la reactivación local de la economía, al generar empleo, encadenamientos y emprendimientos. Esto no se puede hacer solo. Es ambicioso pensar en que se va a lograr generar una economía local. Solo el Banco Nacional no puede hacerlo. Es por ello que pensamos en la necesidad de crear alianzas. Esto significa identificar los sectores y comunidades más vulnerables para poder abordarlos, pero hacerlo en alianza con entes que saben de este negocio, que saben cómo hacerlo y que pueden construirlo, como es aliarse, asociaciones de desarrollo, que son los que están en la localidad, en la comunidad, de la gente que vive ahí, sabe cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sus oportunidades, sus amenazas. El Consejo Consultivo Nacional de la Responsabilidad Social, para unir a una serie de empresas que deseen apoyarnos, Mar Viva, que nos está apoyando en el sector pesquero, y Fundación Dejando Huella, que nos está ayudando en la zona atlántica. Dos fases, como lo decía anteriormente. La primera es a corto plazo, es lograr dar una necesidad, cumplir con una necesidad actual, que es el tema de la alimentación, pero a largo plazo, no a más de 12 meses, poder construir una alianza público-privada que nos permita generar proyectos productivos locales. Y es que, como bien lo decía el primer panelista, don Jaime, cuando hablamos de encadenamientos, tenemos también que pensar en la primera fase, que es el proyecto productivo, que es el fortalecer a esa pequeña, mediana empresa, ya sea comunal o no, para que realmente su proceso sea tan de calidad que pueda encadenarse con grandes compañías a nivel nacional o incluso lograr exportación. Pero si no fortalecemos desde las economías locales, nos está quedando una gran brecha territorial que no estamos abordando. Es por esto que nosotros claramente en el Banco Nacional
creemos en la importancia del desarrollo local. Construir capacidades productivas en un territorio para mejorar su futuro económico y social de forma responsable con el ambiente. Construir esas capacidades productivas en un territorio es lo que en el Banco Nacional hemos intentado hacer durante los últimos 13 años, con la gran sorpresa de que a pesar de que en la comunidad hay muchas personas que desean trabajar y que tienen las ganas de trabajar, muchas veces no tienen ese conocimiento técnico para saber realmente dónde es que está el oro, dónde es que está la oportunidad de negocio. Muchas veces cuando nuestros ejecutivos del Banco Nacional, del área de sostenibilidad, llegan a hablar con la comunidad, ellos plantean un negocio que tal vez no va a ser rentable en el tiempo y no están viendo realmente dónde están las posibilidades económicas para ellos. Es por esto que construir esas capacidades productivas en un territorio, lograr esos clústeres de interacción en alianzas público-privadas que decía don Jaime, lograr que entre la academia, que entre el Estado, que entren instituciones financieras, como en este caso el Banco Nacional, que entren entes como Fundecooperación. Ahí es donde vamos a lograr a crear nuevos negocios para el desarrollo de una economía local. Porque estas asociaciones de desarrollo o estas pequeñas empresas están en este momento solas, sin ese acompañamiento que realmente les permita ir de punta a punta, desde que se hace el plan de negocio hasta lograr el encadenamiento. Y lo podemos poner con ejemplos. Tenemos un excelente proyecto productivo en la zona de Guanacaste, en Arado, que lo que hace es dar servicio de mountain bike rides, de bicicletas, desde Santa Cruz hasta el Parque Nacional de Iría, con una belleza escénica increíble. La comunidad cuenta en este momento con el respaldo financiero del banco a través de este proyecto no reembolsable. Tienen todas las herramientas para que el negocio sea de éxito, pero no conocen cómo lograr ese encadenamiento, por ejemplo, con hoteles para atraer turistas a la zona. Y esa falta de conocimiento técnico es lo que impide ese crecimiento de las pymes, de estas pequeñas y medianas empresas, a través de la innovación, les impide crecer y entonces se quedan estancadas y ya no pueden tener un acceso a un financiamiento para seguir creciendo, o tampoco saben cómo acceder a herramientas de cooperación. Y es ahí donde se urge y es necesario e imperativo que podamos trabajar en alianzas. El Banco Nacional lo ha venido haciendo solo, pero sí creemos que para que esto realmente sea robusto y sea sostenible en el tiempo, necesitamos de la cooperación de otras entidades. Es por esto que nos estamos uniendo a Aliarse, al Consejo Consultivo Nacional de la Responsabilidad Social, porque creemos que desde los proyectos productivos en las economías locales podemos lograr creación de empleo, que post-COVID es totalmente urgente hacerlo, desarrollar las capacidades técnicas en los miembros de las comunidades para que ellos puedan también seguir creciendo, y la generación de estos encadenamientos que permitan movilización de recursos económicos y activar fuentes de crecimiento económico. Desde Transformando Comunidades podemos decir que lo hemos hecho bastante bien en el Banco Nacional, porque al día de hoy hemos impulsado 54 negocios en esta línea, pero sí creemos que falta continuar y por eso la necesidad de una alianza como la que estamos construyendo en este momento. Casos de éxito actuales, tenemos muchos, se me viene en este momento a la mente Corcovado en la zona sur del país, donde donde dimos aporte no reembolsable a la Asociación de Desarrollo de Karate para la operación de los servicios no esenciales, alquiler de restaurante, alquiler de dormitorios para los turistas en el Parque Nacional Corcovado. Ellos se les dieron los recursos no reembolsables, empezaron a trabajar, generaron 22 empleos directos, además de una serie de empleos satélites alrededor del negocio, guías turísticos, personas que daban el servicio de transporte hacia el Parque Nacional, hacia el puesto Sirena, además de encadenamientos, porque empezaron a comprar los productos alimenticios a otras organizaciones de la zona. Y cuando se viene el COVID, ellos se vieron en la obligación de cerrar el negocio, por razones obvias, ya no habían turistas en Costa Rica.
pero tuvieron esa capacidad rápida de reinventarse y también con el apoyo no reembolsable del Banco Nacional se montó de forma inmediata una plataforma para la comercialización de alimentos de la zona. En este momento se está comercializando lo que son productos que se producen en la zona, que se les compra a productores locales, se reciben en un centro de acopio y a través de la web se están vendiendo en la zona sur del país y así ellos están generando nuevas formas de reinventarse y de llevar trabajo a sus comunidades. Hoy este es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es desde el Banco Nacional la necesidad urgente de poder trabajar en alianzas. Es la única forma que realmente podemos seguir construyendo y llevando progreso a una Costa Rica que hoy más que nunca nos necesita después de esta pandemia que nos ha afectado a todos. Muchísimas gracias, Silvia. Sin duda la experiencia del Banco Nacional en las alianzas público-privadas y particularmente en el tema del desarrollo local ha sido un elemento importante e interesante de ponerle en la mesa. Y yo quisiera hacer, tenemos ya por ahí algunas preguntas. Yerlin ya nos envió una pregunta que ahorita la vamos a tomar. Si algún otro de los participantes quiere escribir en el chat, también alguna de las preguntas lo puede ir haciendo. Pero yo quisiera abrir un poco también este diálogo, porque Jaime nos mencionaba un concepto que es un concepto clave, que es el tema de ecosistemas productivos. Y creo que hace unos días en otro webinar que se abordaba precisamente cómo los países latinoamericanos estaban haciendo frente a la crisis del COVID, uno de los elementos que se reflexionaba era que había algunos países de Latinoamérica y sobre todo en el tema del desarrollo productivo, que habían logrado construir ecosistemas que eran muchísimo más favorables para hacer frente hoy a la crisis. Y que la participación de los diferentes actores, las sinergias y las relaciones que en esos tres conceptos que nos mencionaba Jaime eran muchísimo más sólidas, muchísimo más claras. Indudablemente en esta coyuntura pues estaban dando una respuesta más asertiva a lo que podía ser el enfrentamiento de una situación que estaba afectando a todos los sectores, en diferente medida, pero a todos los sectores. En algunos momentos hay crisis que afectan a un solo sector en particular, pero en este ha afectado a todos. ¿Cómo hacen desde la experiencia que han tenido la lectura de ustedes del ecosistema costarricense para poder hacer frente a esa crisis? ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta para lograr tener realmente un ecosistema productivo que las alianzas público-privadas puedan ser una respuesta para enfrentar estas crisis? Tal vez, no sé si, Jaime. Sí, yo creo que es muy importante, digamos, efectivamente, entender, digamos, que la crisis en algunos espacios nos cogió, digamos, con limitaciones, pero en otros también ya teníamos fortalezas, producto de lo que veníamos trabajando. Voy a hacer una referencia internacional para luego aterrizar en el caso de Costa Rica. Por ejemplo, digamos, uno de los elementos que nos ha hecho ver la crisis es que este proceso, digamos, ha acelerado algo que ya venía, que era la cuarta revolución, ¿verdad? La parte de la automatización. Hoy estamos aquí conversando y va a ser una tendencia ya a través de este medio, los procesos de automatización. Por ejemplo, uno de los países que tiene más desarrollado el ecosistema, digamos, empresarial e integrado a través de la estructura de clústeres es Bogotá, en Colombia. Y en el caso del gobierno colombiano, designó a los líderes y a las estructuras, clústeres, para que fueran los que ayudaran en el proceso de automatización de las empresas. ¿Por qué es importante esto? El modelo de integración de alianzas públicos-privadas integrados a través de un clúster es la forma más rápida, sencilla y barata de hacer esto. O sea, en este contexto en que tenemos limitantes a nivel de presupuestos y demás, en la parte gubernamental, es importante hacerlo. Siempre a veces, algunos me han escuchado, los que me conocen me han escuchado con este dato. Es un poco ingrato, pero siempre hay que recordarlo para no cometer los mismos errores. Costa Rica en el cuatrienio 2010-2014 trasladó a la región Brunca $100 millones para temas productivos y ahí no sucedió mayor cosa. Los indicadores económicos y sociales que tenemos en la región Brunca siguen siendo similares y los más bajos del país. Por ejemplo, en el caso del País Vasco, que utiliza la metodología de clústeres para el trabajo,
y eso le permitió pasar de ser una región conocida por el tema de los atentados de ETA, las bombas, etcétera, en los años 80, a ser la sexta región más competitiva de toda Europa. Y en el caso del País Vasco, lo que invierte por año son $150.000. Ahora bien, ¿de qué manera cumple, digamos, cómo están los ecosistemas? Yo le diría que en las regiones donde hemos venido trabajando bajo el modelo sombrilla de ecosistemas productivos, lo que hemos llamado de manera más aterrizada política de desarrollo productivo, hoy por hoy nos está ayudando a enfrentar la crisis. Por ejemplo, nosotros en el caso de la región Pacífico Central hemos utilizado la estructura de clústeres para detectar cuáles son las necesidades inmediatas que tienen los sectores más impulsores de la economía y hacer una recapitulación de cuáles son esos requerimientos, y ahí tenemos sentada en la misma mesa la academia, el sector público y el sector privado diciéndonos qué debemos hacer, como debería ser la lógica. No, por ejemplo, digamos, desde la institucionalidad pública o desde la academia, con todo respeto, inventando qué programas vamos a desarrollar. La forma más rápida y sencilla es que el sector privado le diga a las instituciones qué es lo que tienen que hacer y que la institucionalidad pública meta dentro de la planificación estratégica esos procesos. Doy un ejemplo también de ese proceso, algo muy concreto. Cuando estamos trabajando en el clúster de logística del Caribe, nos dice el exgerente de APM Terminal, el Head Cluster de logística de esta región. En todos los países donde APM Terminal está, hay astilleros para reparar barcos y para construir barcos. ¿Por qué en Costa Rica no hay? Porque nosotros no tenemos soldadores especializados, navieros, que puedan soldar bajo el agua. Inmediatamente el INA, que está en la mesa, se levanta y dice, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Y entonces, de esa manera se empieza a generar una oferta educativa acorde a las necesidades que tiene el sector privado. Y hoy ya el Instituto Tecnológico de Costa Rica está modificando su currícula y hasta unas nuevas carreras para introducir en esta nueva economía del Caribe los temas de logística como un elemento diferenciador, por ejemplo. Entonces, esos son ejemplos concretos en que sí, perfectamente los ecosistemas productivos y su materialización a través de la integración, por ejemplo, en clústeres y cadenas de valor, podemos identificar esas necesidades más inmediatas, corregir lo que haya que corregir, introducir planes y dedicar presupuestos. Por ejemplo, nada más para cerrar, por primera vez en la historia de Costa Rica, la Comisión Nacional de Emergencias está dedicando recursos para atender temas productivos frente al tema de la crisis. ¿Y de dónde se están detectando las necesidades de los proyectos o programas que están surgiendo? Están surgiendo precisamente de la estructura de clústeres que tiene frente a frente a las empresas y le están diciendo dónde les está doliendo el zapato. Cierro con una reflexión que recientemente nos hizo doña Silvia Lara. Estaba doña Silvia, dice, hace unos años en una comisión de emergencias, no en ese contexto, y resulta que había habido un problema climático y en una comunidad allá rural se cayó el tronco que atravesaban el río. Y entonces la discusión que había en ese momento era en la comisión que si ponían el tronco va a ser un puente. Entonces, habían algunos que decían, no, pero antes lo que había era un tronco, pongamos un tronco. Hoy por hoy creo que tenemos que repensar en el concepto de alianzas público-privadas y dejar de poner troncos. Tenemos que poner puentes y puentes más robustos, altos, por el cual puedan transitar nuestra economía en esta nueva fase, en esta nueva dimensión. Gracias. Gracias, Jaime. Marianela. Sí, yo creo que y tal vez inicio con el cierre que menciona Jaime, definitivamente es el momento de repensarnos y repensar un poco los esquemas en los que habíamos venido trabajando y a dónde tenemos que estar orientando los esfuerzos. Y yo creo que es un tema válido para todos, desde la organización o el contexto en el que estamos, cómo estamos sumando, qué más falta sumar, qué más tenemos que hacer diferente, y eso creo que es un rol desde todo punto de vista. Y tal vez me adelanto con algunas de las preguntas que ya están en el chat. Creo que en esto el rol de las municipalidades, y esa era una de las preguntas, ha sido muy clave para poder conectar a muchos de los actores locales
en donde están esas oportunidades para generar esos ecosistemas. En el caso de tu modelo, por ejemplo, la Municipalidad de San Carlos ha sido un actor muy interesante en unir tanto centros agrícolas cantonales con cámaras de turismo, con otras organizaciones de la comunidad, y yo creo que eso también es definitivamente interesante. Creo que desde todos los diferentes contextos, inclusive nosotros como consumidores, que valoremos también a dónde estamos atendiendo o promoviendo o impulsando o apoyando cuando se dan estas cadenas que tienen sentido, dónde estamos aportando ese valor adicional, y ahí es donde deberíamos estar también además generando los esfuerzos. Gracias, Marianela. Silvia. Definitivamente, desde nuestra experiencia en el Banco Nacional, que trabajamos directamente en la comunidad, creo que esta es una experiencia muy rica porque estamos ahí, de mano a mano, trabajando con ellos directamente, con las comunidades, con las pequeñas y medianas empresas, y definitivamente lo que ha faltado es, primero, la visión de construcción de realmente qué es un negocio sostenible, el poder contar con herramientas técnicas de aprendizaje y de conocimiento, que las hay en Costa Rica. Lo que pasa es que son tantas plataformas que están dispersas, por tanto que no hay realmente una sola donde se pueda accesar o que sea de fácil acceso para estas comunidades. Definitivamente el desarrollo de capacidades técnicas es importantísima cuando hablamos de proyectos productivos y la generación de encadenamientos. Y también, en definitiva, es lograr una visión de cadena de valor para poder entender de qué forma me puedo vender mi servicio, dar mi servicio a otra entidad, cómo juntarme y hacer diferentes negocios para que se puedan, para poder crecer todos juntos. Definitivamente, cuando uno está trabajando en la comunidad, se da cuenta que más allá de la teoría es la necesidad primaria que está ahí, de cómo se pueden construir esas capacidades en conjunto y cómo se puede tener esa visión para saber dónde es que realmente lo que se está haciendo va a ser realmente productivo, rentable y sostenible en el tiempo, y no que se muera en 2, 3 años. Porque lo que antes decía don Jaime es sumamente preocupante. Recursos económicos hay y se inyectan recursos y se siguen inyectando, pero los indicadores sociales y económicos no se mueven. ¿Por qué es? Por una falta de planificación. ¿Por qué es? Porque realmente no estamos siendo visionarios de dónde estamos colocando la plata. ¿O por qué es? Porque no estamos realmente cerrando todo el círculo. ¿Cuál es mi oferta? Pero también qué quiere la demanda, y también cómo puedo yo dar esos servicios para encadenarme a otros. Entonces, eso es lo que en este momento, desde el trabajo en las comunidades, creemos que es lo que se necesita fortalecer. Creo que Jaime y Silvia daban dos elementos que son fundamentales, y es el tema de los recursos disponibles que no necesariamente llegan a unirse para poder impactar de mejor forma, y que muchas veces se invierten de manera dispersa sin tener los resultados que realmente queremos. Y Silvia mencionaba esos indicadores de desarrollo que tenemos en algunas de las regiones de nuestro país, y cada vez que se mencionan estos temas yo no puedo dejar de olvidar cuando en el año 2010 nos daban un dato de los recursos de cooperación que se habían invertido particularmente en la región Brunca en un periodo de 15 años, y nos decían, en términos de proyectos de cooperación, solamente en los 3 cantones fronterizos de la región Brunca se habían invertido cerca de $350 millones, y seguíamos teniendo en esa región los índices de desarrollo más rezagados del país, y además los niveles de desempleo más altos del país, ¿verdad? Entonces, este tema es un elemento fundamental, y probablemente no solamente la planificación, sino los modelos de intervención. Y ahí yo quisiera retomar en esto un poco esta lógica, y no mencionaba a Marianela porque quería más bien dirigirme hacia ella, porque mencionó un tema que parece interesante, que es el Centro de Innovación Agropecuaria. Cuando vemos el encadenamiento, muchas veces desde el punto de vista del sector productivo, la parte de esa fase primaria de producción no necesariamente está teniendo los elementos fundamentales para insertarse en mercados que hoy están demandando mayor innovación y mayor valor agregado.
esa propuesta del Centro de Innovación Agropecuaria, tengo que vincular la otra que viene desde hace algunos años, y por ahí vi que estaba don Marcelo Levendicker conectado, pero creo que ya se salió, que es los centros de valor agregado. Una iniciativa que también se ha venido planteando, pero desde el esquema que plantea Fondo de Cooperación está orientado particularmente en un acompañamiento y una innovación desde el punto de vista de la virtualidad, un elemento que nos ha puesto en perspectiva el COVID con mayor aceleración, y que ante los temores que teníamos antes, hoy lo tenemos muchísimo más claro implementado. ¿Cómo vincular esta propuesta del Centro de Innovación Agropecuaria a esa propuesta que ya se venía gestando del Centro de Valor Agregado, que es un esfuerzo que particularmente en Costa Rica se ha venido enfocando desde el ámbito de lo público, pero las experiencias exitosas en el caso de México y otros ha sido desde el ámbito de la construcción de las alianzas público-privadas? Sí, es una excelente pregunta, porque justamente eso es lo que pretende ser el Centro de Innovación Agropecuaria, una conexión con con esas otras iniciativas que agreguen valor. No pretende sustituir, sino más bien conectar, porque muy a menudo hemos visto, hay tantos centros que están apoyando, hay tantas organizaciones que están apoyando, hay tantas iniciativas, pero hay cada vez un reto más grande cómo llegamos a esas iniciativas para que quien tiene que conocerlas las conozca, y no simplemente oigamos comentarios como es que no se está haciendo nada y uno sabe que sí se están haciendo muchas cosas. Entonces, ese Centro de Innovación Agropecuaria lo que pretende es conectar. Entonces, por ejemplo, los centros de valor agregado pueden ser un nodo que se conecte a este centro de innovación. Entonces, cuando se detecta una necesidad en un productor, en mejora en empaque, en valor agregado, en procesamiento de su producto, bueno, pues entonces de una vez conecta. Entonces, los mismos centros, y por ejemplo, tanto la UCR como el Tecnológico, la UTN, y digamos todos los, la UNED, por ejemplo, está teniendo un rol importante, podrían ser también actores conectados, que esa sea la forma de canalizar esas necesidades del sector privado o de pequeños productores, o ver puntos en común. Estamos viendo que, bueno, hay un grupo de productores de cebolla en Tierra Blanca, que la necesidad común es el tema de mejora en el manejo del agua o de los insumos, o riego por goteo, o sensores, o lo que fuera. Bueno, pues entonces resulta ser que hay una oportunidad no solo a nivel de tecnología, sino tal vez de mejora y conectar. Justamente lo que pretende ese centro es esa conexión con muchos otros, no venir y acaparar, sino al revés, conectar. Entonces, por eso es que estos centros de valor agregado que mencionas, más muchos otros, inclusive en ecosistemas de emprendimientos, pueden también conectarse con este centro. Muy bien, ojalá que podamos hacer esas sinergias, porque creo que es un salto importante, y algo que también mencionaba Jaime, y es reducir las curvas de aprendizaje a partir de la participación y de la expertise que tienen diferentes actores. Creo que eso es un elemento esencial en las público-privadas. Silvia, hay una pregunta que nos hace Yerlin Rosales, y dice Yerlin que la información y ejemplos que se brindan están enfocados en casos rurales, y lo que consulta es si en las zonas urbanas también pueden aplicar los fondos e iniciativas del Banco Nacional, porque existen diferentes empresas y emprendimientos que están siendo afectados en el Cantón de San José, por ejemplo, y muchas veces estos recursos se enfocan principalmente en zonas rurales. Bueno, los fondos que tenemos en el Banco Nacional, que son no reembolsables, están dirigidos para trabajar con asociaciones de desarrollo o asociaciones específicas. ¿Por qué razón? Porque somos una entidad del Estado, y la ley únicamente nos autoriza para poder girar fondos no reembolsables a asociaciones de desarrollo, porque son recursos que se van a trabajar por y para la comunidad. Los ejemplos que di sí son rurales, pero no significa que no podamos trabajar en el gran área metropolitana. Sí sucede que a veces hay mayor brecha en temas de pobreza e indicadores sociales en las áreas fuera de San José, pero sí tenemos ejemplos de emprendimientos en el área metropolitana, sobre todo la parte de Heredia. Tenemos en San Isidro de Heredia la construcción de un hub comunal. Esto lo que significa es que el salón comunal, que todos conocemos como salón comunal para hacer el bingo, se transformó y ahora es un local que alquila oficinas para hacer teletrabajo. También tenemos la construcción de un mercadito también en Heredia, para que señoras que tenían pequeños negocios de ventas artesanales se pudieran unir y vender sus productos en un solo local.
El programa está destinado para apoyar el crecimiento de las economías locales, ya sea en la zona rural o en la zona urbana. Sí, la mayor cantidad de proyectos que nos presentan son de la zona rural, precisamente por el tema de las brechas que hay con estos territorios en Costa Rica, sobre todo los costeros, es donde mayor niveles de pobreza hay y de donde están llegando más proyectos para trabajar. Perfecto. Tomo otra pregunta de Yerlin y tal vez puedo empezar con Jaime a partir de la experiencia que se han venido desarrollando en la zona Caribe y en otras, porque Yerlin nos pregunta, y Marinela tocaba un poco este tema, y era, ¿cuál es la relación que tienen los municipios? ¿Existen actualmente alianzas relacionando las municipalidades? ¿Cuáles podrían ser las iniciativas con municipios urbanos? Y tal vez empezamos, Jaime, por la experiencia que se ha venido desarrollando y después le doy la palabra también a Silvia y a Marinela. El enfoque, digamos, que nosotros trabajamos en el enfoque de ecosistemas y su materialización, porque debemos de recordar que ese es un concepto más global y tal vez hago una salvedad. Cuando trabajamos en política de desarrollo productivo para generar encadenamientos más robustos de largo plazo, el mecanismo de diagnóstico es a través de sectores productivos. Incluso hay una pregunta que están haciendo por ahí con relación a esto, que ahora podemos hablar. En el proceso también que trabajamos, evidentemente, bajo un enfoque de triple hélice en la materialización, que es a través de clústeres y cadenas de valor. En esa triple hélice, definitivamente, el tema de los gobiernos locales es fundamental. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los procesos que hacemos, los validamos con los consejos territoriales de desarrollo, que es la figura que la ley del INDER crea, y adicionalmente con los COREDES, con los consejos regionales de desarrollo. Y ahí están representadas también las municipalidades. ¿Por qué es importante eso? Porque recordemos que a veces algunos de los cuellos de botella, algunas de las brechas que se presentan en términos de atracción de inversión de extranjera o en términos de potenciación de la producción están relacionados con los municipios. Y si ahí tenemos los municipios, podemos agilizar algunos de esos procesos, o en algunos casos los mismos municipios pueden generar incentivos parafiscales para poder mejorar esas condiciones de producción. En definitiva, digamos, el tema del trabajo con los municipios, y nosotros tenemos algunos programas muy específicos en ese sentido. Uno de los programas que manejamos es el programa Descubre, que Descubre es un modelo precisamente para potenciar encadenamientos productivos a nivel nacional e internacional. Y, por ejemplo, este modelo lo estamos enfocando, escogimos como un plan piloto, pero puede replicarse en cualquier parte del país. Escogimos un plan piloto que Marianela nos ha acompañado en Avangares, y allá hemos hecho una selección de cuáles son los productos que tienen más potencial de encadenamiento, de exportaciones, y ya estamos trabajando en generar toda una oferta, incluso en la parte financiera, donde Cooperación ya está analizando casos concretos. COMEX, Procomer dan el apoyo técnico, el sector privado a través de las cámaras, otra institucionalidad da apoyo y asesoría, y la parte del sector financiero, incluso hemos tenido presencia en el Banco Nacional también, hace el apoyo, digamos, en todos esos procesos. Los municipios en esto son fundamentales. Debemos de recordar que, si bien es cierto, las líneas gruesas del desarrollo se pueden gestar en lo nacional, pero el desarrollo se concreta en lo local y se materializa en lo local, posteriormente pasa a lo regional. De nada ganamos tener procesos, como decía mi colega y compañero de trabajo, Víctor Umaña, de seguir potenciando ese tema, que es la costa y la rica, ¿verdad? La rica en el centro y las costas y los alrededores del país, las fronteras, con serios problemas socioeconómicos. Entonces, ahí el trabajar de la mano con las municipalidades es fundamental en este proceso, porque ellos tienen algunas fortalezas y hay otros temas en que la institucionalidad y el sector privado podemos ayudarlo. Perfecto, gracias, Jaime. Marinela. Gracias. Sí, de hecho, tal vez para sumar, y me acordé de una iniciativa que puede ser relevante también de conocer, sobre todo dentro de la pregunta del urbano y qué cosas se están haciendo también dentro del urbano y no solo a nivel de lo rural.
Hay una iniciativa, un fondo que se llama Fondo Ciudad Verde, que está por ser lanzado por la cooperación alemana, donde implica colaboración entre la cooperación alemana, el MINAE, el SINAC, Fondo de Cooperación, y muy importantemente corredores interurbanos, corredores biológicos interurbanos, donde hay varias municipalidades que son parte, con muchas otras organizaciones a nivel de corredores biológicos, comités locales, que son los que están identificando dónde están esas oportunidades de mejora de la ciudad, y entonces un poco buscando esa reactivación económica de la ciudad, pero esos encadenamientos verdes, sostenibles, y entonces el fondo tiene una complementariedad también entre fondos no reembolsables y un fondo de crédito Ciudad Verde, que creo va a estar lanzado la próxima semana, pero me parece que era importante mencionarlo como para que estén atentos los que están más interesados en ese proceso de reactivación y de transformación a nivel de ciudad. Perfecto, gracias. Marianela. Silvia. Bueno, como la palabra lo dice, las municipalidades son los gobiernos locales y en ellos está ese mandato para poder promover una mejor economía local. Y definitivamente cuando hablamos de poder trabajar con proyectos productivos, con encadenamientos, las municipalidades vienen a ser un actor importantísimo que no puede estar divorciado de la ecuación. Recientemente, cuando empieza todo el tema de COVID-19, a mí me llama mucho la atención lo que hizo la Municipalidad de San Ramón en Alajuela, porque realmente ellos inmediatamente construyeron un directorio de restaurantes, de servicios express y demás, y a todos los ramonenses, por eso la cito, porque soy de allá, nos dijeron, no se preocupe, quédese tranquilo en la casa, que nosotros, municipalidad, tenemos aquí toda la base de datos de cuáles son los restaurantes de San Ramón. Además, tenemos a todos estos mensajeros que se los puede llevar a la casa. Una municipalidad que se compromete de esa forma con su cantón, con su gente, con sus negocios, está pensando de forma sostenible. Está pensando en que el dueño del restaurante no cerrara, no despidiera gente y al mismo tiempo está asegurando también la recolección de sus impuestos. Eso es pensar en forma sostenible. Y cuando una municipalidad realmente cambia el chip y se piensa y se pone a trabajar de la mano con los negocios locales, con los emprendimientos y con los proyectos, definitivamente es un ganar-ganar para todos. Gana la municipalidad, gana la gente, ganan los comercios y realmente así se puede promover más una economía local eficiente. Gracias, Silvia. Bueno, ya estamos con el tiempo del webinar, pero todavía nos quedan, por lo menos voy a hacer un par o 3 preguntas que están por ahí planteadas y tal vez las voy a hacer de una vez y las podemos tomar ahí en conjunto. Guillermo Matamoros nos decía, ¿cómo han manejado el tema de la tramitología en las alianzas público-privadas que están en ejecución, en la promoción de proyectos como los que impulsa el Banco Nacional y del sector de clústeres para producir hacia afuera? Esa es la primera pregunta que nos hace Guillermo. Luis Restrepo nos decía, en este momento hay muchas iniciativas en todas las regiones, la gran mayoría con muy buenas intenciones, pero creo que se está dispersando tanto esfuerzo, quizá por la falta de liderazgo de algunos sectores que recomiendan para lograr esa sinergia en las regiones. Y esta de Luis la voy a vincular con una que nos hacía María Mercedes de la Fuente, creo, que nos preguntaba, denme un segundo, nos preguntaba que quién podría liderar, dice, ¿quién debería liderar la maduración del ecosistema económico en Costa Rica? Entonces dejo esas 3 preguntas y no sé quién, tal vez Marianela, si quisiera iniciar. Sí, tal vez en el tema de tramitología no hay duda de que a veces sucede como cuando uno quiere, no sé, tiene una bola y quiere jugar fútbol y dice, bueno, definimos todas las reglas antes de jugar o nos lanzamos y ahí vamos definiendo, ¿verdad?, a dónde están las reglas. Son los 2 escenarios. Yo creo que sí es importante tener claros al final quién participa, de qué forma, cómo sumamos, y ese esfuerzo de hacer en esa, digamos,
no sé si le llamamos tramitología, o digamos, o ese esfuerzo de ver quién aporta qué y cómo estamos sumando esfuerzos, me parece que es clave a la hora de iniciar. Obviamente sin que eso se convierta demasiado burocrático, pero entendiendo de que si no tenemos la cancha marcada, probablemente, o cómo sumamos, a lo mejor no vamos a generar el mejor resultado. Yo pienso que eso es sumamente importante. El otro tema relacionado con de quién debería liderar, bueno, ese probablemente será más un tema para Jaime, pero sí me parece que aquí, y con los ejemplos que se han dado, al final yo creo que nadie debería sentarse a esperar que otros hagan, todos deberíamos ver qué se está haciendo y dónde podemos sumar. Yo creo que ese es el mensaje donde nos hemos dado cuenta en esta etapa de COVID, de que nos ha afectado a todos, pero nos ha afectado inclusive nos ha obligado a transformarnos, y los que estamos todavía en proceso de transformar, tenemos que transformarnos mal no, sino bien, pero más. Y ver entonces cómo unimos, ver a nivel de lo local absolutamente qué cosas están sucediendo y qué más podemos hacer. Las cosas no solo llegan por redes sociales, y yo creo que eso es un reto que tenemos todos. ¿Cómo logramos dentro de esa maraña de comunicación tan gigante que hay, cómo logramos enterarnos de lo que nos sirve? Y yo creo que es un esfuerzo de ambas partes. Creo que es un webinar como el de hoy sirve muchísimo, pero hay muchas más cosas que hacer, de averiguar a nivel de lo local qué es lo que está sucediendo. Un poco eso es un poco mi reflexión. Gracias, Marianela. Jaime. Sí, voy a permitirme tal vez de manera muy rápida contestar, porque la pregunta que hace María Mercedes está relacionada con, o sea, tiene relación con algunos de los temas que ella plantea, que quién debe liderar la maduración de los ecosistemas. Han habido diferentes modelos. En otros países, por ejemplo, ese proceso lo ha conducido el sector privado. En Costa Rica, por la naturaleza del proceso, a partir del año 2017, este proceso lo viene conduciendo el gobierno, pero cada vez más se va delegando en el sector privado. En realidad, lo que podríamos llamar política de desarrollo productivo, y que los que peinamos canas, eso en los años 60, 70 se le llamaba política industrial. El país, mi hipótesis es que la política industrial que Costa Rica hizo en ese periodo, a partir de los años 80 hasta 2016 aproximadamente, fue no hacer política industrial. Entonces, en ese sentido, digamos, el gobierno, la administración anterior decide emprender ese proceso, y en Costa Rica eso ha venido siendo liderado, y como reitero, por ejemplo, hoy un clúster, en primera instancia lo que se hacen es escoger sectores impulsores de la economía, y después eso se materializa de manera regional. Si a alguno de los participantes le interesara cómo se hizo ese proceso, me pueden escribir, y con mucho gusto le comparto lo que se ha trabajado en eso. Pero después el proceso de modelación de una política de desarrollo productivo de largo plazo la ha hecho el gobierno, y la ha venido conduciendo el gobierno. Esto es por la naturaleza y las características de Costa Rica, que tenemos una institucionalidad bastante fuerte. Por ejemplo, en un país como Guatemala, que la institucionalidad es menos robusta, es el sector privado el que la ha conducido a través de un consejo de competitividad. En el caso de Mercedes también nos preguntaba sobre los niveles de encadenamiento. Sí, Mercedes, eso se ha estimado. Nosotros hicimos una estimación y hay indicadores que nos permiten, a partir de la matriz insumo-producto, determinar cuáles son los niveles de encadenamiento y cuáles son los sectores más encadenados. Yo le puedo compartir esa información también. Y hay información también de sectores que tienen potencialidad hacia dónde encadenarse y hacia dónde dirigir el tema de la producción. En ese sentido sí hay. Y finalmente sí hay algunas leyes que promueven esas alianzas público-privadas, como la ley 8262 del año 2002, en donde promueve que el Estado debe comprar productos, o la ley del CNP a través del programa de abastecimiento institucional. Respecto, digamos, al tema de tramitología, nosotros hemos venido trabajando a nivel de la institucionalidad COMEX, ProCommerce, CINDE, a través de un concepto que nosotros le llamamos ventanilla única, en donde se reúnen toda la institucionalidad pública, de tal manera que un inversionista o un productor, un exportador,
en una sola ventanilla puedo hacer todos los trámites. Y entonces de esa manera agilizamos y además muchos de los trámites son vía web. Entonces eso ha ido agilizando el proceso. Respecto a la consulta que hablaba don Luis, hay un tema que es importante en lo que él plantea. Costa Rica, por ejemplo, pre-COVID, nosotros manejábamos un nivel de desempleo en el orden del 12.5%, pero casi todas las semanas habían ferias de empleo. Explíqueme eso. O sea, ¿cómo es que un país que tiene niveles de desempleo, todas las semanas las empresas quieren personas? Eso los economistas le llamamos, sucede cuando se da una situación que se llama desempleo estructural. O sea, cuando la oferta no se está hablando con la demanda. Eso es un indicador. ¿Y por qué se da esa situación? Y lo digo esto de la manera absolutamente respetuosa. Cuando la academia no está respondiendo a las necesidades que el mercado tiene. Entonces, ¿cuál es la mejor forma, por ejemplo, de poder solventar eso? Y eso está relacionado con política productiva. Si ya hemos estimado cuáles son los sectores más impulsores de la economía y CINDE, por ejemplo, publica todos los años cuáles son las carreras más demandadas alineadas a esos sectores impulsores de la economía, no deberíamos todos estar trabajando en función de eso. Se ha venido haciendo un esfuerzo, nosotros, por ejemplo, en la institucionalidad pública pasada y esta, estamos tratando de alinear todos esos esfuerzos a través de la productiva. La forma más sencilla de que una universidad sepa qué es lo que el mercado está demandando es que el sector privado se lo diga frente a frente y que hagan los ajustes respectivos. Y de igual manera, la forma más sencilla de que un banco financie a un productor de tal manera que minimice el riesgo crédito es saber que ese productor tiene demanda garantizada. ¿Y eso dónde se da? En los sectores más impulsores de la economía y en aquellos sectores en donde podamos. Ojalá que el productor, antes de siquiera presentar el proyecto al banco, ya tenga un contrato de compra. Y eso hoy es factible. Nosotros tenemos una gran cantidad de productos y de actividades económicas en donde podemos hacer eso. Entonces, tanto para la academia como para los sectores productivos, estas alianzas público-privadas, hablar hoy por hoy, y para cerrarles, les pongo un ejemplo concreto. Por razones de la epidemia, nosotros nos tienen limitados salir, pero hoy tengo organizada una reunión en un lugar que se llama San Julián de Sarapiquí, en donde va a llegar la empresa más importante compradora de una musácea que se llama Abacá, y va a llegar una institución financiera a empezar a ver un proyecto de alrededor del cultivo de 100 hectáreas de ese producto. Y la empresa está dispuesta a darle un contrato garantizado a 5 años mínimo, renovable, garantizándole precios, y ya está la entidad financiera ahí y nosotros apoyando esos procesos de encadenamiento. Ese es un ejemplo claro y concreto de que las cosas sí se pueden hacer de esa forma. Y le diremos a la academia que necesitamos en términos de capacitación técnica para esos productores, o Alina. Entonces ese es un ejemplo concreto en que sí se pueden hacer las cosas. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Silvia, tal vez ya para cerrar, pero yo voy a tomar una pregunta adicional, Silvia, que te la voy a incorporar, adicional a las que ya estaban, porque sé que ha habido algunas iniciativas que desde el banco se han venido planteando en los últimos días. Y Gladys Álzate nos hace una pregunta y nos dice qué líneas de apoyo existen para el sector artístico y cultural. No puedo dejarlo por fuera porque hemos hablado mucho del sector productivo y tal vez de las actividades productivas más tradicionales de la economía. Y sin embargo, cuando hacemos un análisis del impacto que tiene el sector artístico y cultural, creativo y cultural, nos damos cuenta que es un 2.2% del Producto Interno Bruto. Así que es un elemento muy importante que tenemos que tener siempre presente en estas discusiones. Silvia. Bueno, vamos a ir contestando una por una, pero antes, don Jaime, realmente música para mis oídos, haber escuchado sobre esta iniciativa del Abacá, y bueno, y nuevamente queda en evidencia que tenemos que hablarnos más y conversar más, porque desde el Banco Nacional estamos dando aporte no reembolsable para un grupo de agricultores indígenas, que ellos lo que están sembrando es abacá, y son impulsados acompañados por una fundación que se llama Dejando Huella. Siembran el abacá en la zona de Talamanca, y también les estamos dando un nuevo ingreso para que empiecen también a sembrar el abacá, porque
la semilla la exportaban y les salía, la exportaban y salía demasiado caro. Entonces ahora les estamos dando para que ellos empiecen a sembrar también. Entonces sería bueno hablarnos para conectar a estos productores de Talamanca, que además son indígenas, con este proyecto que ustedes están haciendo. Sobre el tema de nuestros amigos los músicos que tanta alegría nos dan, nos ponen a bailar, nos ponen a cantar, sí, desde el Banco Nacional estamos con una iniciativa que también lo que busca es la creación de un fideicomiso para poder ayudarles en el momento de emergencia que estamos viviendo, pero no solamente a los músicos, sino al sector artístico. También, si ustedes siguen las redes sociales del Banco Nacional, van a ver que hemos estado anunciando teatro en su casa, que es también acompañando al sector de teatro para que puedan también continuar activos económicamente a pesar de la emergencia de COVID. Y la tramitología que hacía la pregunta de Guillermo Matamoros. Bueno, si es Guillermo Matamoros el que conozco, creo que más bien el que puede darnos una charla de cómo trabajar con la tramitología en Costa Rica es él, porque, vamos a ver, si Guillermo Matamoros, el que conozco, estuvo al frente de la construcción de la carretera Caldera y logró pasar toda esa tramitología, y estuvo al frente de la concesión del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, que hoy es nuestro principal aeropuerto y el más moderno de la región, y logró brincar toda esa tramitología, ¿cómo no vamos a poder trabajar con proyectos productivos, con encadenamientos, a pesar de la tramitología que sí, que tenemos, que es una realidad? Pero si hablamos, si dialogamos, si nos ponemos de acuerdo, las cosas se pueden hacer, y ahí están esas dos obras que don Guillermo lideró y que definitivamente es la muestra de que las alianzas público-privadas se pueden hacer y nos benefician a todos los costarricenses. Muy bien, muchísimas gracias a Silvia, a Marianela y a Jaime. Creo que, bueno, leyendo un poco los comentarios, hay algunos otros comentarios que están ahí planteados. Rebeca Retana menciona sobre un proyecto de tesis que están haciendo y la posibilidad de tomar información y vinculación con algunos de los procesos que ustedes han mencionado. También, bueno, por ahí han estado solicitando los contactos para poder fortalecer también alianzas, y yo creo que es parte de no solamente compartir las buenas experiencias que se han tenido en estos procesos, sino también de acercar otros actores que probablemente están haciendo cosas complementarias que podrían sumar valor a cada uno de los procesos que tanto Silvia en el Banco Nacional, como Marianela desde Fundecooperación, o Jaime desde el ámbito el Ministerio de Comercio Exterior y de las iniciativas que se han estado liderando desde el sector público, se puedan sumar otros actores para que esto se fortalezca, que se puedan reducir las curvas de aprendizaje, se puedan maximizar los recursos y, sobre todo, al fin y al cabo, podamos avanzar en ese desarrollo productivo que a todos nos interesa. Así que muchísimas gracias a los tres por haber participado en el webinar de hoy, y le doy la palabra a Aitor para que cierre la actividad. No, solo reforzar el agradecimiento a todos. Creo que ha sido un webinar súper interesante, donde hemos tenido presentaciones contextuales de Jaime que me han parecido súper valiosas, experiencias prácticas de Fundecooperación, de Silvia. Creo que ha sido muy enriquecedor y que espero que sirva para que tanto los participantes como los oyentes pues puedan, a partir de estas experiencias, potenciar los encadenamientos en el contexto actual y posterior. Ojalá que lo que desarrollemos en este contexto sirva para fortalecer lo que veníamos haciendo y lo que vamos a tener que desarrollar cuando volvamos a la normalidad. De verdad, agradecerles de todo corazón y decirles que a partir de esta tarde está en el Facebook de Aliarse el webinar grabado. Os compartiremos las presentaciones y seguiremos haciendo webinars sobre temas donde consideramos que las alianzas público-privadas pueden jugar un papel importante en este contexto, y en unas 3 semanas tendremos un webinar sobre otro tema muy importante y crítico en este contexto. Muchísimas gracias a todos, feliz tarde, feliz día, feliz semana, y ojalá nos veamos pronto para darnos un buen abrazo. Gracias. Buen día. Hasta luego.